Cordial saludo, mi nombre es Jamer Asdrúbal Vergara, soy estudiante de Ingeniería Industrial. El presente video se hace para la actividad 2, Dinámica y Energía, el tutor Jimmy Daniel Peña Triana. El tema que me correspondió fue el tema B, máquina de Atwood. Básicamente, para la fundamentación teórica tenemos que una máquina de Atwood es un dispositivo que pues ilustra las leyes de Newton mediante un sistema de poleas y masas. Fue diseñado por el señor George Atwood en el año 1784 y consiste en dos masas que están conectadas por una cuerda inextensible que pasa a través de una polea. Eh, para la pregunta orientadora tenemos que cuál es el efecto de las tensiones de la máquina de Atwood. Eh, Para ello, pues para contestar esto, tenemos que la tensión de la cuerda conecta las dos masas y va a transmitir una fuerza entre ellas. La diferencia de las masas genera una fuerza neta que causa una aceleración dentro de este sistema de polea. Y si las masas son de diferente peso, pues la tensión va a ajustar una aceleración de cada masa según la diferencia del peso que ellas tengan. La tensión podemos calcularla mediante la segunda ley de Newton haciendo uso de estas ecuaciones. Para la masa 1, pues tendríamos que la tensión es la masa 1 por la gravedad menos la masa 1 por la aceleración, teniendo en cuenta que esta masa 1 fuera más pesada. Y para la masa 2 tendríamos que la masa 2, la tensión es igual a la masa 2 por la gravedad más la masa 2 por la aceleración del sistema. El ejercicio que se desarrolló para sustentar esta teoría es el siguiente. Entonces tenemos unos datos iniciales que se hacen con respecto a la guía. Entonces la guía imparte unos valores de masa 1 igual a 2 más 2 por el último dígito de mi número de cédula, que es 3, y tenemos una masa 1 igual a 8 kilogramos, que es lo que tenemos acá. Ahora, para la masa 2 tenemos que la masa 2 es igual a 1 más 1 por 3, y esto es una masa 2 de 4 kilogramos. Inicialmente calculé los pesos, que sería igual al valor de la masa por la gravedad para adelantar parte del ejercicio. Entonces tenemos que el peso 1 es igual a 78.48 newton y el peso 2 es igual a 39.24 newton, que sería el resultado de multiplicar 9.81, que es el dato de la gravedad, por el valor de cada una de las masas, ¿sí? Acá tenemos estos valores son el valor de cada una de las masas. Entonces, se debe tener en cuenta que para cada uno, este es el diagrama de la máquina de Atwood, se debe tener en cuenta que las fuerzas que actúan son una fuerza de tensión, que es la misma en el sistema, una masa 1 y una masa 2, que como nos pudimos dar cuenta por el postulado del ejercicio son diferentes, la masa 1 es mayor que la masa 2. Ahora tenemos para la masa 1 un diagrama de cuerpo libre que es igual al peso 1 versus la tensión. Entonces la sumatoria de las fuerzas en X para este caso es igual a 0. No hay aceleración en el eje X, pero la sumatoria de las fuerzas en Y tenemos una sumatoria de fuerzas en Y que es igual a la masa 1 por la aceleración en el eje Y. Esta sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la tensión menos el peso 1. Eso es igual a la masa 1 por la aceleración, que en este caso sería negativa porque va va en dirección hacia el piso. Acá tendríamos la primera ecuación,
que es T menos el peso 1 es igual a menos la masa 1 por la aceleración del sistema. Ahora para la masa 2 tenemos que la sumatoria de fuerzas en X también es 0, la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a la masa 2 por la aceleración en y aquí tendríamos una segunda ecuación que es T menos el peso 2, que va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. En este caso sería positivo porque la aceleración va ascendiendo. El cuerpo iría ascendiendo, este cuerpo iría hacia arriba. Aquí tendríamos que utilizar estas dos ecuaciones que obtuvimos para despejar el valor de la aceleración. Entonces tenemos un dato que es que la tensión es la misma en el sistema, entonces vamos a hacer una igualación de tensión. Tenemos que la tensión para la masa 1 es igual a al peso 1 menos la masa 1 por la aceleración, y para el cuerpo 2 es igual a peso 2 más la masa 2 por la aceleración. Luego tendríamos que el valor de la aceleración es igual al peso 1 menos el peso 2 sobre la masa 1 más la masa 2. Acá tendríamos, reemplazando los valores, ir resolviendo el sistema, pues que 78.48 newton, que fue lo que nos dio el peso de la masa 1, menos el peso de la masa 2, que es 39,24, sobre la masa 1 más la masa 2, nos va a dar una aceleración de 3,27 metros por segundo cuadrado. A partir de este dato, tomamos la primera ecuación y vamos a calcular la tensión. Entonces reemplazamos simplemente la aceleración en la ecuación y tenemos que el peso 1, que es 78.48 newton, menos 8 por la aceleración, nos va a dar una tensión igual a 52.32 newton. Este es el valor de aceleración y tensión que pide el ejercicio. Ahora, como solución innovadora del sistema de torres, una solución innovadora en el mundo real para torres de telecomunicaciones, tendríamos que se podría utilizar esta máquina de Atwood, que es un sistema de poleas y masas, para establecer las cargas y tensiones a lo largo de una torre, ¿sí? Ayudando a diseñar estructuras más resistentes, eficientes, realizando pruebas a las estructuras, aplicándoles diferentes tensiones y sometiendo las cargas para simular el efecto del viento, de las tormentas, de movimientos sísmicos, en el caso de acuerdo con una norma, que es la norma de las torres de telecomunicaciones, que es la TIA 222. Estas torres deben cumplir con unas normativas. Entonces aquí tendríamos la máquina de Atwood, cómo funciona. Estas son torres de comunicaciones normales. Entonces lo que habría que hacer sería aplicar tensiones en diferentes puntos de las torres para verificar resistencia y deformación de materiales a lo largo de la torre, utilizando poleas y pesos distribuidos. Esta es la sustentación de la solución innovadora en el mundo real. De paso, pues agradezco la atención al video y muchas gracias.